uno, ciudadanía general. Soy el mayor Antauro Humala-Tazo del ejército peruano y retorno luego de un cautiverio de casi 18 años a esta ciudad, a esta región, como parte de un recorrido por todas las serranías del sur de nuestra patria, porque justamente las regiones del sur de nuestra patria, del sur andino, fueron las que contribuyeron con contingentes reservistas que se concentraron en Andahuaylas hace 17 años y 8 meses para efectuar una rebelión contra un gobierno presidido por Alejandro Toledo Manrique, cuyo ministro de Economía también en ese entonces era un expresidente, Pedro Pablo Kuczynski. Ambos ahora sabemos dónde están. Por consiguiente, si bien es cierto, los tribunales aún no nos dan la razón, los hechos ahí están. Compatriotas, para los tribunales corruptos de un Estado antinacional con 3 poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, en bancarrota moral, para esos tribunales el que les habla es un vil asesino de policías y es un vil secuestrador de policías y soldados. Sin embargo, cuando luego de salir del cautiverio, puesto que yo soy el último de los reservistas que sale del cautiverio, y lo primero que hemos decidido hacer es efectuar un recorrido por la Sierra Sur, iniciando en Andahuaylas la escena del crimen, bueno, pues los supuestos criminales hemos llegado a la tierra andahuaylina y toda la población en absoluto, han recibido a los supuestos criminales, y ahí el Poder Judicial tiene un grave problema, porque la población misma, 40.000 andahuaylinos, determinaron públicamente que los criminales no éramos nosotros, porque ahí hubo un crimen de Estado. Entonces, el objetivo de esta conferencia de prensa no solo es también expresar mi saludo y mi agradecimiento a la región Puno por el contingente de sangre y de reservistas enviados a Andahuaylas, convocados por Inversona. También es lo que estoy haciendo en estos momentos, denunciar el crimen de Estado efectuado por Alejandro Toledo Manrique, presidente de la República en ese entonces, su premier en ese entonces, Ferrero Costa, su ministro de Defensa en ese entonces, actual congresista, firmante del acta de sujeción a Montesinos, Roberto Quiabra, el general ex congresista, también firmante del acta de sujeción a Montesinos, Otto Gibovich, y también el actual presidente del Congreso, general William Zapata. A ellos son los directamente responsables de la mortandad policial en Andahuaylas y también de la mortandad reservista en Andahuaylas. Todos a consecuencias. ¿Quién está firmando? ¿Quién está firmando? Ah, ya. Bueno, entonces, crimen de Estado estoy denunciando hoy, con pruebas fehacientes, documentos oficiales, secretos, estrictamente secretos y reservados, que han sido filtrados por oficialidad patriota dentro del ejército peruano. Ustedes, antes de iniciar la exposición, seguramente les parecerá extraño el término crimen de Estado. Es más, se dirán, esto es descabellado, esto no puede pasar en nuestro país, pero pasa, y frecuentemente. ¿Qué es un crimen de Estado? Un crimen de Estado es cuando el mismo Estado elimina a sus empleados, a sus servidores, a sus agentes, para obtener un objetivo político determinado, encaminado a desprestigiar a la oposición y denigrarla o sepultarla de por vida. Entonces, ustedes me dirán, ¿por qué Andahuaylas, en el Andahuaylazo ocurrió ese crimen de Estado? Pero antes, para decirles que es frecuente lo que pasa en el Perú,
este tipo de operaciones encubiertas del Servicio de Inteligencia Nacional. Quiero hacerles acordar, para que vean que es frecuente, la marcha de los 4 sures. Seguramente los que tenemos más de 40 años nos debemos acordar que en marzo del 2000, miles, decenas de miles, centenares de miles de ciudadanos de todos los suyos de la patria convergieron en Lima en una protesta multitudinaria contra el régimen fujimontesista y lo dejó golpeado. Ahí, en la avenida La Colmena, queda el Banco de la Nación, en el centro de Lima, y fue dinamitado e incendiado con 6 trabajadores adentro. Fueron asesinados. El Estado fujimontesista acusó a los organizadores de la marcha de los 4 suyos de ser los asesinos. Entre ellos estaba Alejandro Toledo. En ese entonces, estaba hablando del año 2000, espacio-tiempo histórico, por favor. Nadie sabía que era una rata este señor. Pero luego, cuando cae la dictadura, gracias a la primera rebelión cacerista en Locumbitán en el año 2000, con la captura de Puerto Arica y de Toquepala, bueno, gracias a ese evento cae la dictadura y con el gobierno de transición se determinó, se supo que fue el fin, o sea, el Estado que mató a esos trabajadores y con ello arrinconó y desacreditó a la dirigencia organizadora de esa marcha. Ese es el típico crimen de Estado. 5 años después, en el año 2005, ocurre el Andahuaylazo. ¿Y por qué ocurre el Andahuaylazo? Porque para nosotros que hicimos la rebelión en Locumba y le pusimos las armas ante el presidente de transición Paniagua en el pueblo de Calacoa, cuando ya Fujimori había huido al Asia, nosotros parlamentamos con Paniagua y condicionamos la deposición de las armas en el pueblo de Calacoa. Estoy hablando de la primera rebelión cacerista en Locumba en el año 2000, a que hubiera una transición democrática que incluyera la derogatoria de la Constitución Fujimorista del 93, la convocatoria de una asamblea constituyente y la restitución de la Constitución del 79 hasta que salga el nuevo producto, el nuevo contrato social de esa asamblea constituyente que debería durar 1 año. Esa era la verdadera transición democrática cuya frustración, porque Toledo, Paniagua, todos continuaron con la Constitución de Fujimori. Es decir, era una oposición falsa, porque eran fujiconstitucionales. Era simplemente un lío entre pizarros y almagros. Nosotros, los etnocaceristas, nos ubicábamos en la posición de Manco-Inca, etnonacionalismo. Entonces, al no darse esta transición, nosotros sacamos el periódico etnocacerista que entonces se llamaba Ollanta. Yo le puse ese nombre. Aún no se daba la tradición, aún no se reflejaba la tradición, que posteriormente se dio en Andahuaylas, 4 años después. Y en esos 5 años de prensa etnocacerista estuvimos exigiendo la Asamblea Constituyente, la verdadera transición democrática. No puede haber transición democrática sin nuevo contrato social y sin nueva constitución. Entonces, nosotros en el periódico estábamos muy bien informados de los latrocinios de Alejandro Toledo y de la chilenización de ese gobierno. Acuérdense, Alejandro Toledo empieza su gobierno con 4 asesores chilenos, con toda su seguridad israelita, con un premier norteamericano que era Roberto Dañino y después Kuczynski. Éramos un gobierno, éramos un pueblo sometido. En Palacio de Gobierno no se hablaba ni siquiera quechua ni castellano, se hablaba inglés, se hablaba yiddish, idioma judío. Es la verdad. Entonces, para nosotros era una necesidad histórica ya hacer una segunda rebelión para forzar la verdadera transición democrática. O sea, el cambio de constitución, asamblea constituyente y pena capital para todos los presidentes corruptos, incluido el alto mando fujimontesista. Ese fue el manifiesto de Andahuaylas. Entonces, estamos hablando del 1 de enero de 2005, año nuevo, y ahora, por las investigaciones de Navajato, sabemos las fechas y las horas de las coimas a los presidelincuentes, de todos. Toledo, Kuczynski, Ollanta, Fujimori, García, Vizcarra, se sabe todo ya. Entonces, nosotros decidimos en nuestra prensa convocar a todos los reservistas a Andahuaylas. Y me acuerdo que mi última editorial
antes del andahuaylazo en la prensa Ollanta fue a las armas ciudadanos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos del dicho al hecho. Es raro, pero lo hacemos. Si hay que hacer rebeliones, lo hacemos. Si hay que capturar cuarteles como lo hicimos en Fuerte Arica, lo hacemos. Si hay que capturar minas como lo hicimos en Toquepala, lo hacemos. Si hay que capturar cuarteles policiales, lo hacemos. Y si hay que afrontar el cautiverio, lo afrontamos. Entonces, para nosotros era una necesidad levantarnos en armas contra Alejandro Toledo. Y 700 reservistas convergieron en Andahuaylas, 700 de los cuales 600 eran de la Sierra Sur y cerca de 80 puneños y juliaqueños y ecuareños e hilabeños. Es por eso que estoy acá también para agradecer. Entonces, gracias. Para nosotros era una necesidad y para Toledo era un peligro. ¿Por qué? Porque ahora, como sabemos la fecha de las coimas, se sabe que 6 semanas antes del andahuaylazo, en una suite del Hotel Marriott del Río de Janeiro, se reunieron Alejandro Toledo Manrique, Pedro Pablo Kuczynski Godard, Joseph Maima, Alvin Ancón, Barata y Marcelo Odebrecht. Para pactar, se pactó en ese entonces, 6 semanas antes del andahuaylazo, la coima de $37 millones por la Interoceánica del Sur, entre otras coimas más, Y 6 semanas después surge la rebelión etnocacerista. Ahora sabemos que Toledo entró en pánico. Surge una rebelión que lo acusa de corrupto, lo quiere fusilar por traidor. El hombre ya tenía 37 millones en cuentas en paraísos fiscales, se sintió descubierto y ordena el crimen de Estado. Total, a él se lo habían querido hacer en la marcha de los 4 suyos. Él habrá pensado, bueno, si esto se hace en el Perú, ¿por qué no lo puedo hacer? Así denigramos al etnocacerismo, matamos a los etnocaceristas, encerramos a su líder durante tantos años y, de paso, ¿no?, eliminamos a 4 policías con nuestros francotiradores. Eso parece descabellado. Es más, durante el enfrentamiento aquel, primero quiero aclarar que en Andahuaylas, la prensa limeña, Canal 2, esa que siempre me ataca, que me ama tanto, esa prensa limeña comenzó a hacer su juicio particular, porque la prensa limeña enjuicia, mete cárcel, los tribunales no sirven para ellos. Entonces nos condenaron como asesinos de policías, que habíamos matado a los policías, los etnocaceristas. Es más, según el juicio, yo soy el único culpable. Según mi sentencia, o sea, para el Estado criollo, yo, Antauro Humala, soy el único culpable de la matanza. O sea, yo los maté. Yo maté a 4 policías con 6 balazos. Y secuestré 30 policías y 20 militares en mi comisaría. Pero, en ese mismo juicio, y por favor, doctora Huidobro, háganme el servicio de pasar mi absorción atómica. ¿Está ahí? Bueno, ahorita vamos a pasar mi absorción atómica. De los 600 reservistas que acudieron a Andahuaylas, todos disparaban porque estábamos en enfrentamiento. El que no disparó, el único fui yo. Y no porque yo sé disparar. Pero no tuve necesidad porque era el jefe, porque daba las órdenes, dirigía la defensa. Y las barricadas se hacen para defenderse, no para atacar. Entonces, de todos los 700 reservistas y de todos los 2.000 policías y 1.000 militares que nos rodearon, todos dispararon como Pancho Villa, menos el que habla. Sin embargo, soy el único culpable. El que no disparó, para los tribunales criollos, el que no disparó, que es Antauro Humala, es el único culpable de los 6 disparos que mataron a esos policías. Absorción negativa, ahí está, la prueba. Sí, negativa, Ustedes saben que cuando uno dispara un arma de fuego, debe saber, la policía le hace un examen, un peritaje, y en las manos les pone un líquido. A todos los reservistas nos pusieron ese líquido allá en Lima, en la Ircote. Y ahí determina si uno tiene restos de antimonio, bario o plomo. Entonces todo el mundo sale positivo en plomo, porque el plomo existe acá, en el micro, en la moneda, en todo el mundo. Entonces todo sale mal. Cualquiera de ustedes le hace un examen ahorita, va a salir positivo en plomo.
Pero para que se tenga la certeza que alguien ha disparado una pistola o un arma de fuego, debe ser además positivo en antimonio y bario. Si es negativo, no ha disparado. Por favor, el menor levantaba, estaba ahí. Ahí está. Antauro Humala, negativo, 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 negativo. Estos documentos los vamos a entregar a la prensa. Entonces, solamente con este documento ya mi inocencia está aprobada. Pero los jueces tramposos en la conclusión dicen: Antauro no ha disparado, no está probado que ha disparado. Pero ellos cambian el no por el sí, con eso me sentencia. Pero eso no es todo. Cuando se suceden los enfrentamientos, ahí en Andahuaylas, hubieron 8 barricadas. Yo estuve en una de ellas, no podía estar en las 8. Y cuando sucede el enfrentamiento de la matanza policial, es en la barricada opuesta. Y cuando yo me desplazo a la barricada opuesta, ya encuentro los cadáveres de 4 policías a unos 200 metros sobre un puente colonial. Entonces yo pensé porque soy un militar que tengo experiencia de combate. He estado 5 años en la zona de emergencia, tengo una herida de bala en la pierna, he participado en las operaciones del conflicto último con Ecuador. Entonces, cuando hay muertos en un enfrentamiento, uno dice: ¿quién lo habrá matado? Es producto de un enfrentamiento. Yo no sé quién de mis realistas habrá sido. Pero eso no se llama asesinato, eso se llama muerto en combate, baja de combate. Yo pregunto,